Bueno, me habían solicitado un video sobre este compuesto que se llama MK677. En mi percepción personal es uno de los mejores y más baratos. Mi intención es no hacer lo que se hace siempre en este tipo de videos, que es decir, bueno, el MK677 tiene este y este efecto y produce tal y tal cosa y por lo tanto es bueno o es malo o lo que sea, porque hay, bueno, millones de videos de ese estilo. Mi intención es charlar sobre estudios en particulares que se hacen sobre los distintos compuestos y que a uno que le gustan esas cosas le pueden llegar a servir. Y tengo dos en particular que me parecieron súper interesantes para empezar a charlar sobre el ibutamoren o MK677. Que bueno, quería compartir. Uno es muy específico, que es el primero que está en pantalla, y muy importante para aquella persona que se dedique al fisiculturismo. Perdón. En este estudio en particular se hace referencia al IGF-1, que es una proteína súper importante para aquella persona que busque un crecimiento muscular. Es el factor de crecimiento unido a insulina, o bueno, más o menos esa es la traducción. Este es un estudio muy interesante porque normalmente los estudios que tienen que ver con MK677 están basados en ratas o algún tipo de animal de laboratorio que tenga una estructura en particular similar al ser humano, por lo tanto se estudia ese efecto en ese animal. Pero en este caso el trabajo se realiza sobre 22 seres humanos. En realidad son 26 y 22 lo terminan. Es un tipo de estudio doble ciego. ¿Qué quiere decir doble ciego? Se le da, en este caso, una pastilla o en otros casos una inyección a un grupo de personas, y a la mitad se le da el compuesto como corresponde y a la otra mitad se le da un placebo, o sea, algo que no es, en este caso, ibutamoren, y no se les dice a ninguno de los dos qué es lo que tiene cada uno. Entonces, de esa forma se evita el factor psicológico, que como sabemos es súper importante en los seres humanos. Bueno, concluyeron en este estudio, no voy a dar el tecnicismo, pero concluyeron en este estudio que el MK677 a las personas que efectivamente lo tomaron les aumenta el nivel sérico de IFG1 o IGF1, que es este factor de crecimiento ligado a insulina, lo cual es importantísimo. Creo que hay una trazabilidad de cuánto lo aumenta. No le presté mucha atención a esa parte.
Bueno, aquí hay uno, creo que dice acá. 96%, 95%. Aumentó el 95% el factor de crecimiento ligado a insulina en las personas que tomaron MK677, lo que es impresionantemente alto. Bueno, quizás por esa sea la razón que le dicen la hormona de crecimiento barata. Pues realmente es muy barata y para los beneficios que tiene. Bueno, y el otro, este tiene otra aplicación completamente distinta, pero me pareció también súper interesante. El cerebro es el sistema nervioso central es una especie de computadora extremadamente compleja, y se activan y se desactivan un montón de mecanismos dependiendo de la estimulación externa. Y en este estudio en particular, que se hizo sobre ratas, y no sé si lo había explicado ya, pero se hace sobre ratas porque el tiempo de vida de las ratas es realmente muy pobre. O sea, es corto en comparación con el ser humano. Por lo tanto, todo lo que produce un ser humano, o todas las situaciones o las etapas de vida que se producen en un ser humano, en una rata se producen mucho más rápido. Por lo tanto, no necesitas 40 o 50 años para entender cuál es el proceso de un compuesto. Se lo das a una rata y capaz que en un año tenés una descripción de lo que puede haber pasado. Bien. Bueno, me desvié un poquito. Este estudio habla sobre el miedo o la memoria en relación con el miedo en las ratas, y lo hace sobre una base de estos animalitos que no los someten a estrés. Por lo tanto, ellos no tienen miedo natural producido por el estrés, por una situación de peligro. Y lo que encontraron es que estos roedores estas ratas a las cuales no se les propuso una situación de estrés, tienen inhibida la consolidación de la memoria del miedo. O sea, la grelina, o sea el ibutamoren, o sea el MK677, les inhibe la consolidación de la memoria del miedo. O sea, por lo tanto, no pueden procesar la idea de miedo a nivel general mediante un mecanismo interno que utiliza la amígdala, que es una parte del cerebro. Y me pareció súper interesante porque, bueno, nosotros vivimos en una sociedad de estrés y de miedo constante, y encontrarme con esta situación de que la grelina, al parecer, inhibe esta consolidación de la memoria del estrés. O sea, lo que a vos te produce miedo, por lo tanto lo que en el futuro te puede llegar a producir miedo, que el ibutamoren tenga la capacidad de bloquear eso, me pareció, bueno, súper interesante. Con esto no quiere decir que vayas a salir y puedas saltar después de un edificio, no vas a sentir miedo, porque no creo que funcione de esa manera. Pero en relación a los niveles de estrés de una persona normal, da la impresión, por comparativa, en relación con las ratas, con estas ratas en particular,
que uno puede llegar a concluir, así muy someramente, muy por arriba, que con el ibutamoren uno puede llegar a tener una relación con el estrés un poco disminuida. Y esto lo tomo muy con pinzas, porque este estudio no se hizo en seres humanos, se hizo en ratas. Pero bueno, de todas formas estamos divagando porque esto no se puede usar en humanos. Bueno, vamos a hacer el relato de siempre y decir que yo no estoy, ¿cómo se diría? Me la sé la frase en inglés, pero no la puedo decir en castellano. No estoy estimulando o estoy queriendo que absolutamente nadie utilice este tipo de sustancias. Es solamente informativo y a fines de entretenimiento. Pero en mi percepción, al parecer hay una relación entre el estrés, el miedo y la grelina, o sea, los receptores de grelina, que son de los que estamos hablando. Por lo tanto, quizás, y esto es un gran if, o sea, un gran quizás el ibutamoren, como hay, bueno, justo hace un rato atrás estaba leyendo los efectos, o sea, la capacidad de generar nuevas neuronas del MK677, o sea, la neurogeneración. Bueno, es otro estudio, pero justamente lo estaba leyendo hace un rato y tiene bastante lógica, porque algo que pueda, o una sustancia que tenga la capacidad de decirle al organismo, ok, podemos crecer, porque eso es lo que hace la hormona de crecimiento, obviamente va a tener una capacidad remodeladora del cerebro, de alguna forma. Como sabemos, el cuerpo humano se regenera constantemente y constantemente está cambiando de células, y las células madres, que son la base de esta regeneración, de esta muerte y nueva generación de células, son estimuladas por la hormona de crecimiento. También se le llama células satélite a las células madre. Por lo tanto, algo que aumente la producción natural de hormona de crecimiento va, por lo tanto, a aumentar el recambio celular en el cuerpo. Y al aumentar el recambio celular, obviamente en el cerebro van a haber nuevas neuronas y por lo tanto van a haber nuevas conexiones entre neuronas, que son la sinapsis a través de los axones. El axón es como un cable de conexión entre neurona y neurona. Eso es un axón. Capaz me fue un poquito del tema. Pero me parecieron súper interesantes estos dos estudios. Uno en relación al crecimiento muscular, como es el factor de crecimiento tipo insulínico, y el otro es la capacidad que tiene el ibutamoren o el MK677, en afectar de forma negativa la memoria frente al la memoria del miedo. No sé cómo será la traducción correcta, el término médico de esta traducción, pero creo que podemos dejarlo en memoria del miedo. Bueno, no sé si se me hizo muy largo el video. Si quieren que charlemos sobre algún otro tema, por favor hagan un comentario y
voy a intentar hacer algún video sobre el tema que se necesite. El MK677 tiene 1.000.000 de cosas más para ver, pero a nivel personal lo único que puedo decir es que tiene esa capacidad de generar, o sea, de decirle a tu organismo que produzca más hormona de crecimiento, literalmente. A nivel personal, las veces que lo utilicé, y todavía lo sigo usando, siempre fue de noche y estando yo en ayunas, como para potenciar el efecto del ibutamoren. Esto no está basado en ningún estudio ni nada por el estilo, sino es una percepción personal. Si lo que controla el ibutamoren es justamente la percepción de hambre, o sea, le está diciendo al cerebro, necesitamos comer, mientras más necesidad de comer haya, mayor va a ser el efecto que produzca. Por lo tanto, a nivel personal, yo considero que cuando uno se va a dormir en ayunas, el famoso ayuno, no sé cómo era la palabra temporal, se me fue de la memoria, pero hay un tipo de ayuno que se hace de cierta hora a cierta hora, y si a eso le sumas el ibutamoren en ese periodo, primero que no lo vas a sentir porque vas a estar durmiendo, y vas a estar en el periodo de mayor producción de hormona de crecimiento, estimulando de forma positiva la liberación de hormona de crecimiento mediante el ayuno sin ibutamoren más el ayuno con ibutamoren. O sea, para mí es una doble estimulación. Y en lo personal puedo decir que no sé, me apagó la pantalla. Las ganancias fueron interesantes y los efectos positivos también fueron interesantes de esa manera. Bueno, creo que hasta ahí lo que tengo para comentar sobre el asunto, y bueno, nos vemos la próxima.